Buenos días a todos. Eh, para nosotros es un gusto contar con la presencia de ustedes el día de hoy. Pues como ustedes saben, Farú Legal es un ecosistema legal compuesto por expertos en diferentes áreas y parte del propósito que tenemos es poner en el conocimiento, ese conocimiento avanzado que proviene de los expertos que hacen parte de nuestra comunidad y de nuestro ecosistema al servicio del empresariado y de las personas en general sobre temas muy claves que impactan el ámbito profesional, económico y social y que creemos que pueden contribuir y mejorar e impactar pues la vida de estas personas. Y en consecuencia, pues esta charla es parte de nuestro compromiso y de un ejercicio que hemos iniciado ya en Farú Legal hace unos meses de brindar y compartir estas ideas a través de estas charlas con los expertos de nuestra comunidad. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Ruiz Nieto. Santiago es miembro con su firma de abogados de nuestra comunidad. Él es abogado con profundización en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, donde también obtuvo una especialización en Derecho de la Empresa y una maestría en Derecho Corporativo. Es socio fundador de la firma Ruiz Nieto Abogados y es oficial de cumplimiento certificado por la Universidad Externado de Colombia. Su trayectoria combina un profundo conocimiento del derecho corporativo con la implementación de estrategias de cumplimiento empresarial. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el cumplimiento o el compliance para las empresas de cara al año que entra y teniendo en cuenta que ya estamos cerrando un año donde nos van a dar unos resultados financieros en las compañías que probablemente nos va a hacer pensar la necesidad de iniciar o implantar planes de cumplimiento de acuerdo a la regulación vigente. Eh, pues es evidente que el compliance es esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, más allá del cumplimiento de unas normas o de unas regulaciones. eh, Hace parte del éxito reputacional y de la sostenibilidad de esas empresas, entendiendo el compliance como ese conjunto de políticas, procedimientos y controles que aseguran el debido cumplimiento de las normas, las regulaciones y sobre todo una cosa muy importante que son los estándares éticos empresariales. Como todos sabemos, vivimos en un entorno globalizado y altamente regulado, donde el aspecto del cumplimiento regulatorio y normativo se está volviendo un tema tan importante en las empresas como el hecho de tener una política de ventas o de gestión de recursos humanos, etcétera, se está volviendo una de las políticas claves de las compañías. Porque un programa efectivo de compliance definitivamente protege a las compañías, no solo de sanciones y de aspectos reputacionales negativos, sino que transmite a sus clientes, a sus mercados objetivos, pues una imagen de buena reputación y de credibilidad que hoy en día se vuelve necesaria para mercadear y transar los productos y los servicios que tratamos de ofrecer todos los días. En conclusión, el compliance es un compromiso estratégico, debe ser una estrategia que va alineada con la integridad y la excelencia corporativa y empresarial. Y por eso, en mi criterio, la charla de hoy es tan importante para que conozcamos en detalle en qué consisten esos programas, cómo debemos afrontarlos, qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son esos aspectos claves para que tengamos unos planes robustos y que cumplan con la normatividad.
Entonces, le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos y por favor, pues comencemos a conversar de este tema tan interesante y tan importante. Santiago, muchas gracias a la comunidad de Farú por permitirme este espacio. Comparto todas las ideas y toda esta parte introductoria que pues efectivamente en el ámbito corporativo pues va a ser uno de los pilares fundamentales a corto plazo. Y claramente pues el objetivo de esta charla es empezar a identificar aquellos aspectos, llamémoslo técnicos, que tendrían las compañías de acuerdo a su situación financiera para el 2025 frente a los programas de compliance. Como bien pueden apreciar en la pantalla, pues el objetivo de esta reunión es dar a conocer al público los sujetos obligados, quienes están obligados a implementar, elaborar y hacerle seguimiento a sistemas de gestión en lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas y los riesgos asociados a la corrupción y al soborno. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hoy día escuchamos que existen varios programas de cumplimiento en distintas áreas, en distintos sectores. Llámense, tenemos compliance penal, como es uno de los que vamos a ver, tenemos compliance en competencia, compliance en consumo, y pues todos estos sectores y todas estas vertientes pues han creado distintas normas, distintas regulaciones, pero que los que centralizamos hoy día, sector real, es decir, empresas que están supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, vamos a determinarlos en dos programas que ya los mencionamos, que es el SAGRILAF y el PT. Estos programas de cumplimiento, cada uno con su propia circular, eh, van a tener un objetivo esencial, van a tener un objetivo específico y es la gestión de los riesgos en una categoría de delitos. El SAGRILAF, por su parte, va a gestionar, identificar, mitigar todos aquellos actos, hallazgos, señales de alerta relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, mientras que el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, o PTEE, va a gestionar, mitigar e identificar todos los riesgos relacionados con la corrupción y el soborno. Estos programas, digamos que han tenido una evolución, incluso hace muy poco con la Ley 2195 del año 2022, que si bien son dos programas distintos, van a tener un punto de conexidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los delitos de corrupción y soborno transnacional van a tener incidencia en los delitos de lavado de activos, como pueden ser hasta delitos fuentes. Y el lavado de activos, por su parte, también se puede nutrir de estos delitos de corrupción y soborno. ¿Vale? Grosso modo, frente al SAGRILAFT, que es el primer programa que vamos a tocar, sobre todo ahorita que hablemos de los sujetos obligados, se compone de estos tres delitos principales, delitos madre o delitos matriz, que es el lavado de activos, grosso modo, que es el proceso de ocultar y dar apariencia legítima o de legalidad a activos de origen ilícito. Uno de los ejemplos que tenemos, unas inversiones en bienes raíces con fondos en actividades ilegales o transferencias internacionales que provienen de dineros ilegales. Por su parte, la financiación del terrorismo es aquella provisión de fondos o de recursos que apoyan actividades terroristas, sea en grupo o sea a nivel individual. Ejemplo de ello pueden ser aquellas donaciones directas a grupos terroristas o transferencias de dinero a las actividades terroristas. Por su parte, la proliferación de armas de destrucción masiva es un provisionamiento de recursos para la adquisición, desarrollo, proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Vale? Ejemplos de ellos, tenemos inversiones en tecnologías nucleares o financiamiento de programas de armas químicas. Eso, digamos, son temas ya más profundos que la idea es que las personas obligadas o los sujetos obligados induzcan
hagan esa intromisión, ese ejercicio de conocimiento de los delitos, porque si bien eso está bien regulado en el Código Penal, tenemos estándares internacionales y recomendaciones por organizaciones internacionales que nos van a ampliar los espectros de estos delitos en sus recomendaciones y sobre todo identificadas en el sector. Ahora bien, ya entrando un poco en materia, la circular 016, que ya va a cumplir ahora 4 años, expedida el 24 de diciembre del año 2020, reguló el tema del SAGRILAFT en dos vertientes. Tenemos un SAGRILAFT pleno, que es aquel programa, aquel documento, aquel manual e introducción de diferentes procedimientos y políticas para gestionar los riesgos que ya acabamos de mencionar. Este SAGRILAF pleno le va a aplicar a unos sectores, mientras que el segundo elemento crea un régimen de medidas mínimas para la gestión LAFTFP-ADM. ¿Qué quiere decir el régimen de medidas mínimas? Que también le va a aplicar a unas empresas que tenemos unos sectores especiales de acuerdo a sus ingresos o sus activos, que si bien no cumple con esos estándares tan amplios como el SAGRILAF pleno, sí deben implementar estos programas. Grosso modo, el régimen de medidas mínimas es un SAGRILAF más pequeño, simplificado. ¿Listo? Ahora bien, entrando un poco en los sujetos obligados, esta circular 016 para materias SAGRILAF y régimen de medidas mínimas me ha categorizado tres grandes grupos. El primero de ellos, pongo el numeral, que es el 4.1 de la circular 016, me distingue una regla general que es para aquellas empresas que se encuentran en estado de vigilancia o control por las supersociedades. Aquí voy a hacer un paréntesis, estimados, y es la importancia de determinar qué es la vigilancia, qué es el control y cuáles empresas no están en ese grupo. La norma, la ley, incluso esto viene de la ley 222, ha identificado tres grandes grupos en los estados de supervisión. Es decir, que las empresas, las entidades supervisoras, como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, tiene esa facultad administrativa para inspeccionar, controlar o vigilar a las empresas. El estado de inspección es un estado natural, es decir, todas las empresas en el país se encuentran en estado de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que la Superintendencia de Sociedades para el sector real va a tener la facultad de ocasionalmente pedir información, realizar investigaciones, solicitar ciertos requisitos de cumplimiento para las empresas, mientras que la vigilancia es un estado superior de control que, de acuerdo a sus activos, antes se manejaba por salarios mínimos, hoy lo estamos manejando por VT, requiere de una acción por parte de la empresa que está en estado de vigilancia para presentar informes, presentar información y tener un estado de supervisión un poquito más activo que la vigilancia. Mientras que el estado de control, que es el estado superior de supervisión, es cuando por incumplimientos o ciertas inconsistencias normativas en las obligaciones empresariales, la superintendencia lo vincula en este estado de supervisión para hacerle un seguimiento más específico, ¿correcto? Entonces, notadas estas diferencias, ya empezamos a notar, bueno, ya puedo entender a qué categoría estaría yo como empresa si me toca o no el Sagrilast. Entonces, volviendo un poco y cerrando este paréntesis, estimados, tenemos que las empresas que están en vigilancia y control, que tengan ingresos iguales, de tanto ingresos como activos, esta es la regla, iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos, tiene la obligación de implementar un SAGRILAFT. Es decir, aquí no me importa el sector. Por el simple hecho de que tú estés en vigilancia o en control y tengas ingresos o activos superiores a 40.000 salarios mínimos, es decir, superiores a 2024, 52.000 millones de pesos, tienes la obligación de implementar un SAGRILAFT. Así las cosas, cerrando el gran grupo del estado de control y vigilancia, la circular me segmenta en el 4.2 unos sectores especiales, que si bien vamos a tener un análisis de estado de supervisión, es importante el cumplimiento de todos los requisitos que estamos viendo en pantalla. El primer gran grupo, tenemos los agentes inmobiliarios que para realizar
implementar y elaborar un SAGRELAF pleno, tiene que primero estar en estado de vigilancia o control, ¿vale? Es decir, cumplir con ese requisito de supervisión. Y que además de eso, en su objeto social desarrolle la actividad inmobiliaria. Y ojo acá, quiero hacer un paréntesis, estimado. Si alguno tiene dudas, por favor, no duden en levantar la mano o quieren prender el micrófono. Con gusto, aquí atendemos sus inquietudes. Pero sí quiero hacer hincapié en este punto porque tenemos muchas empresas en el sector inmobiliario, pero la circular para sección Sagrilaf me hace referencias a la gente. Ojo que el agente inmobiliario es una actividad de intermediación, que recuerden bien en nuestro código de comercio, tenemos al agente inmobiliario como el corredor. Es decir, que él va a recibir ingresos o a desarrollar su objeto social a partir de la intermediación que haga él con sus clientes. Me han dicho y me han preguntado, Santiago, ¿qué pasa si yo tengo una empresa inmobiliaria y trabajo con mis activos propios, con mis bienes propios? Yo soy el que los arriendo, yo soy el que los vende porque eso es mío. Aquí no aplicaría esta regla, porque estamos hablando desde la intermediación, ¿vale? Quiero hacer hincapié en eso en este momento. Y como tercer requisito, que en el año inmediatamente anterior, es decir, en nuestra charla que vamos a hablar del año 2025, sería cierre del 2024, haya realizado negocios o transacciones con esta actividad de intermediación en cualquiera de los sectores que ven ahí, puede ser el exterior, a nivel nacional o incluso con derecho público, y que hayan sido estas transacciones iguales o superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vuelvo y repito, para el sector de agente inmobiliario hay que cumplir a escala. Tienes que cumplir con estos tres presupuestos para seguir nuestro análisis. Y por supuesto, hablando de ingresos o activos, la norma en este caso es más cerrada. Me dice que el agente inmobiliario que tenga ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos termina de cumplir con este checklist. Ojo acá porque no me está hablando de activos, solamente de ingresos. ¿Listo? Entonces, para agentes inmobiliarios, Sagrilaf pleno, en nivel cascada, vigiladas o controladas, objeto social de intermediación, que haya hecho esas transferencias por 100 salarios mínimos y que tenga ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. ¿Vale? Lo mismo va a suceder en el sector de comercialización de metales preciosos. Aquí la norma no me da tanta eh, vertiente en su definición o en su actividad. Simplemente que comercialices metales preciosos y predias preciosas, entras dentro de este grupo para realizar el análisis, que te encuentres en estado de vigilancia o control y que te dediques habitualmente a esta comercialización de metales preciosos. Al igual que en el sector de agente inmobiliario, solamente vamos a tocar el carácter de ingresos. Es decir, que si esta empresa tuvo ingresos totales iguales o superiores a 30.000 salarios, vas a tener la obligación de realizar el programa Sagrilaf Pleno. Ahora bien, tanto en el sector de servicios jurídicos como en el sector de servicios contables, que ya lo vamos a hablar, va a aplicar la misma regla. Entonces, empresas de abogados, firmas de abogados que se dediquen a prestar este servicio y en especial que tengan dentro de los códigos SIU, eso es lo que hay que analizar y ahorita vamos a mirar eso, en su certificado de existencia de representación legal, como en su registro único tributario, la actividad 6910 se encuentre vigilada y controlada y que tenga ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios, va a tener que realizar el Sagrilas Pleno. Igualmente, el sector contable, si las entidades que están vigiladas o controladas que tengan dentro de su actividad mercantil el código 6920, ingresos iguales o superiores a 30.000 salarios, pues va a tener que realizar el Sagrilaf Pleno. ¿Qué sucede con los activos virtuales? Con este auge que ha tenido el activo virtual, a diferencia de los otros, que ya vimos que es un tema más ligado al tema de ingresos, para activos virtuales, ojo porque aquí la norma es bien específica, me habla de aquellas empresas que realicen para o en nombre de otra persona natural jurídica una de las siguientes actividades y que hayan realizado estas actividades individual en conjunto a 100 salarios mínimos, tiene que realizar un Sagrilaf pleno y me da una categoría de 6 actividades.
Es decir, básicamente aquí ingresa todo lo que tenga que ver con activo virtual. Pero para la superintendencia sí fue importante meter el criterio de los activos, porque bien recuerden, en las anteriores categorías solo estamos hablando de ingresos. Para sector o servicio virtual estamos hablando de activos iguales o superiores a 5.000. ¿Listo? Igualmente, vamos a tener una subcategoría de sectores de supervisión especial o regímenes especiales. Aquí, por el simple hecho de usted desarrollar esa actividad económica, tiene que realizar el SAGRILAF Pleno. Tenemos sociedades administradores de autofinanciamiento, operadoras de libranza vigiladas por las supersociedades, sociedades que lleven a cabo actividades multinivel, fondos ganaderos y sociedades que realizan actividades de factoring que se encuentren vigiladas por las supersociedades. Aquí, pues lo importante es que por el simple hecho de realizar estas actividades o que tengan este objeto social, tienen que realizar el SAGRILAF pleno, elaborarlo, implementarlo y hacer el seguimiento. ¿Listo? Un punto muy importante que aquí la Superintendencia de Sociedades también quiso vincular dentro de los sujetos obligados en la circular 016, y es que si bien aquellas empresas que realizan o tienen transferencias y transacciones con activos virtuales, los más afectados en riesgos de lavado de activos financiación del terrorismo y proliferación de armas pueden ser aquellas empresas que reciban los activos virtuales. Y este punto también es importante porque estas empresas que el año inmediatamente anterior hayan recibido aportes de activos virtuales iguales o superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también van a tener que implementar este sistema de gestión de riesgo. Aquí tampoco vamos a ver ingresos o activos. Lo importante es que recibas este aporte y que hayas hecho transferencia con este valor que es igual a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas dos categorías, como ya vimos, 4.1 y 4.2, son los que me hablan del SAGRILAF pleno. ¿Listo? Es decir, el diseño, implementación, elaboración y análisis de gestión de riesgos de acuerdo a todos los requerimientos que me tiene esta circular. Pero como bien les dije, esto está dividido en dos secciones, un SAGRILAF pleno y un régimen de medidas mínimas. Este régimen de medidas mínimas es muy importante porque aquí es donde más acercamos a las pequeñas y medianas empresas, que si bien no me está exigiendo un nivel de supervisión como lo es la vigilancia o el control, es decir, si tú estás en estado de inspección, ya podrías estar inmerso en el régimen de medidas mínimas, ¿correcto? Así las cosas, volvemos a tocar el tema de agente inmobiliario, que el primer requisito que es que te dediques habitualmente a la prestación de intermediación en compra, venta, permuta, etcétera, de los bienes que tienes con tu cliente y que tengas ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o, ojo acá, no es es ingresos o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, desde cuenta la diferencia tan abismal que tenemos en la categorización de el Sagrilaf pleno, que estamos hablando de cifras de 30.000, estamos hablando de cifras de ingresos bastante amplios, o 40.000 para entidades que están en vigilancia plena, a la reducción de 3.000 salarios y 5.000 salarios. ¿Listo? Igualmente vamos a meter el sector de metales preciosos con la misma categoría, vamos a meter los servicios jurídicos con la misma categoría y el servicio contable con la misma categoría. Es decir, que nuestros programas de régimen de medidas mínimas de agencia inmobiliaria, de metales preciosos, de servicios jurídicos y servicios contables que tengan ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos en su actividad de fin de año o que tengan activos totales iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos, van a tener que implementar un régimen de medidas mínimas. Se preguntarán ustedes, bueno, ya usted me dijo que hay un SAGRILAF pleno, es decir, un tema robusto que tiene que aplicar toda la circular y un régimen de medidas mínimas que es simplificado. Pero, ¿cuáles serían entonces esas grandes diferencias? Realmente la misma circular me especifica las obligaciones que tiene que tener el sujeto obligado para implementar las medidas mínimas o el SAGRILAF pleno. Y es que básicamente se llama régimen de medidas mínimas porque no tiene
esa exigencia de análisis para identificar, mitigar, gestionar y los riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. En segundo lugar, los águilas pleno tienen una obligación muy importante que es nombrar un oficial de cumplimiento. ¿Vale? La circular 016 me exige el nombramiento de un oficial de cumplimiento, que es esta persona que se encarga de la supervisión, seguimiento, gestión y análisis profundo del sistema. Para el régimen de medidas mínimas, no existe como tal esa figura de oficialidad de cumplimiento, pero sí le exige a la representación legal, como parte de la alta dirección, hacerse encargado, responder por el programa de medidas mínimas. ¿Listo? No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, eh, estimados, o no sé si en el chat, Santiago. Santiago, muy importante, me parece muy importante todas estas aclaraciones, como usted nos ha ido llevando poco a poco a cómo se debe implantar un programa de estos. Yo creo que una cosa que es muy, muy clave mencionar, Santiago, es que estos programas son de autogestión, queriendo decir con ello que no hay que esperar a que la superintendencia de sociedades lo requiera a uno o le ordene la implantación de un programa de estos porque la superintendencia descubrió que uno está incurso en alguna de las condiciones o de los escenarios para cada uno de los programas. Acá es una cuestión de autonomía y de responsabilidad corporativa de las empresas para estar pendientes con sus estados financieros si las circunstancias están dadas para implantar un programa y no hay que preguntarle al regulador si está obligado o no, hay que implementarlo cuando se den cuenta en un análisis concienzudo y detallado y profundo de las circunstancias de la empresa o del empresario para determinar si hay que implantar el programa o no y proceder a implantarlo como se debe implantar de acuerdo a la circular. Creo que eso es importante mencionarlo porque tengo la impresión de que muchas empresas creen que porque la superintendencia no los ha requerido, no están obligados a implementar programas de esta naturaleza. Adelante. Santiago, es correcto, de acuerdo, y pues me voy a adelantar un poquito a un tema que quería discutir al final, pero creo que es el momento con esta aclaración. Es que efectivamente, pues todos esos programas de compliance se rigen bajo un principio que es el de la autorregulación regulada. Suena muy chistoso ese nombre, Santiago, pero realmente así es. Ese es un principio que existe en el compliance y es básicamente tomar del soft law todas esas características de que existen normas, existen lineamientos, todas las empresas tenemos un cumplimiento o unas obligaciones para cumplir con las normas, pero que tú tienes que ser lo suficiente autónomo para que al interior de tu organización puedas mitigar y gestionar estos riesgos. Entonces es como esa mezcla de la regulación con la autorregulación y que esas dos políticas o esas dos gestiones de llevar estos programas de compliance se hagan alineados. Entonces, digamos, muy importante ese punto. Y aquí quiero aclarar una cosa que también hace parte pues, de nuestra charla y es el tema de la responsabilidad de Santiago. Esto va a aplicar tanto para SAGRILAF, régimen de medidas mínimas, como para programas de transparencia, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero aprovechando el espacio, quiero discutirlo de una vez. Y es que no solamente la norma me exige elaborarlo, implementarlo. La norma me exige darle avance, hacerle seguimiento. Esto no es que llegó el 31 de mayo porque ya vamos a hablar de fechas y que ya tengo un programa, tengo un manual, lo meto bajo el escritorio, apruebo por asambleas, junta, etcétera, y cuando me toque que me llegue la superintendencia y si respondo. Pues no, porque efectivamente hay unas obligaciones en el año que tiene que hacer tanto la compañía con la alta dirección, el oficial de cumplimiento o el encargado del programa frente a su propia entidad como frente al supervisor. Y es esa obligatoriedad de presentar unos informes, que es el informe 75 y el informe 58. Es una obligación que no se nos puede escapar. Y esto es muy importante porque, como bien decía Santiago, no tenemos que esperarnos hasta que llegue el supervisor, en este caso Super Sociedades, me haga algún requerimiento y le diga cómo voy con esto, sino que yo me anticipo mediante unos informes y le digo, señores superintendencia, llega el mes de julio,
yo tengo un programa SagriLaft de esta manera, tengo un régimen de medidas mínimas de esta manera y es como una declaración que uno hace en ese informe 75. Tengo matrices de riesgos, tengo unas políticas de gestión, tengo unos procedimientos de debida diligencia, si estoy haciendo debidas diligencias intensificadas, eso puede ser materia de otra charla. Lo importante es que yo sí tengo esa obligación frente al supervisor. Y si yo digo todo, sí, Santiago, o digo mentiras, el día de mañana me inspecciona y la superintendencia va a tener la facultad sancionatoria que la vamos a hablar al final. Porque aquí las sanciones se dan por varios presupuestos. El primero, por no tenerlo, que es el más grave. El segundo, tenerlo mal hecho. Entonces, aquí es un tema de que si bien hay que hacerlo, también hay que hacerlo bien. ¿Correcto? Entonces, digamos que cierro ese paréntesis y aprovecho para explicar el segundo programa de cumplimiento, que es el programa de transparencia ética empresarial. Como bien les mencioné, pues este es como otro bracito del compliance, es como una hermanita de los programas SagriLaft, y es que a diferencia de la gestión de riesgos LAFT, FPADM, cuando hable con esas siglas voy a hacer una referencia a lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas, ya se vuelve casi un discurso, pero aquí vamos a hablar es de gestión de la corrupción y gestión del soborno transnacional. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la gestión de riesgos, incluso se van a dar cuenta ahorita que veamos los requisitos para implementar este programa en el sector super sociedades, tiene dos vertientes muy importantes que van a ser las transacciones internacionales como la contratación estatal. Entonces, grosso modo, hago una referencia muy rápida de qué es la corrupción, que es aquella conducta encaminada a que la entidad se beneficie o busque un beneficio de interés o sea usado como medio para la comisión de delitos en contra de la administración pública, patrimonio público o incluso en el sector privado, y que también puede ir encaminado o encadenado con conductas de soborno, tanto nacional como transnacional. Mientras que el soborno transnacional es aquel acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier dádiva o valor a cambio de un beneficio por una tarea muy específica que hace un servidor público del exterior, ¿vale? Entonces, digamos que esto también es una materia que se tiene que gestionar, se tiene que analizar, la gente hay que capacitarla en la elaboración e implementación de los programas de cumplimiento, pero sí es bien importante que tengamos estos conceptos porque son la fuente del programa del PTE. Entonces, al igual que en el SagriLaft existe una circular que obviamente hoy están unificadas en los capítulos 10 y 13 de la circular básica jurídica para la consulta pues, de nuestros asistentes. Y está el capítulo 13, que es la circular que hace referencia al año 2021. Igualmente en los capítulos 4.1, 4.2 y 4.3 me dice qué sujetos están obligados o qué entidades obligadas, aquí ya se habla de entidad obligada o entidad responsable, de implementar un programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, el marco, tenemos una regla general en el 4.1, es aquellas sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que tengan ingresos o activos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales y que haya realizado negocios o transacciones internacionales iguales o superiores a 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso va acá, porque tenemos este gran grupo, sociedades vigiladas, que hayas tenido estos ingresos activos y que haya realizado estos negocios internacionales por este valor de 100 salarios mínimos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque para uno implementar este sistema tiene que cumplir con todos los requisitos. Por eso digo que estos análisis siempre hay que hacerlos a nivel cascada. Es decir, lo primero que tengo que mirar es si estoy en estado de inspección, vigilancia, control. Aquí me está exigiendo es vigilancia. Ok, estoy vigilado por las super sociedades. Segundo, ¿tuve este número de ingresos activos de 30.000 salarios mínimos? Ok, si los tuve, chequeado. Yo realicé durante el año periodo fiscal, para este caso 2024, transacciones o negocios internacionales equivalentes a 100.000, iguales o a 100, perdón, salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues ya de entrada tengo que hacer un programa de transparencia, pero ojo acá, ese programa de transparencia tiene que ir con un enfoque asociado a los riesgos de soborno transnacional, que no son propios de la corrupción, sino que son del soborno transnacional. ¿Listo?
Gran grupo, número uno. Segundo grupo, tenemos cualquier empresa supervisada. Ojo acá, cualquier empresa supervisada, llámese inspeccionada, vigilada o controlada, que haya tenido ingresos o activos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que haya realizado contratos con el Estado iguales o superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y tiene la obligación de crear un programa de transparencia ética empresarial, pero a diferencia del anterior, analizando, asociando, mitigando y creando todo el esquema del PTE asociado a los riesgos de corrupción. Entonces, miren lo importante porque allá arriba estábamos hablando de transacciones internacionales y de empresas vigiladas, mientras que aquí estamos diciendo empresas de cualquier sector que tenga este nivel de ingresos o activos y que haya celebrado contratos con el Estado. Y esto vean lo importante y hacemos conexión. Ah, bueno, ya tiene un poquito más de lógica porque el riesgo asociado a la corrupción y es la ejecución de los contratos con entidades estatales. ¿Listo? Pero también es bien importante que tenemos empresas que están o son más pequeñas dentro del sector, que tuvieron unos ingresos o unos activos eh, importantes, pero no tan grandes como el anterior, pero que tiene relevancia o gran relevancia al sector al cual está vinculada. Entonces, el 4.3 de la circular del año 2021, capítulo 13 de la circular básica jurídica de la Super, me dice que si tú eres empresa supervisada, vuelvo y repito, inspeccionada, vigilada o controlada, perteneces al sector farmacéutico, perteneces al sector de infraestructura y construcción, perteneces al manufacturero, minero energético, tecnologías de la información y las comunicaciones, comercio de vehículos, sus partes, piezas, accesorios o actividades auxiliares de servicios financieros, que son esos grandes grupos, que tengas ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios, ojo, activos iguales o superiores a 5.000 salarios, que hayas realizado contratos con el Estado iguales o superiores a 500 salarios, tienes que hacer un programa de transparencia. Ojo acá, como vemos son varios sectores, quiero que tomemos foto de este cuadro, porque si bien uno puede pertenecer al sector manufacturero, puede que su actividad económica no esté en los códigos SIU que pueden ver en lista. Lo más lógico es que lo estén, porque uno cuando crea la empresa, desarrolla su objeto social, pues uno tiene que establecer esos códigos por los cuales voy a tener y definir los mayores ingresos dentro de mi compañía. Pero la circular sí es muy evidente en decirte, si eres sector manufacturero, tienes estos ingresos activos, hiciste contratos con el Estado y tienes como actividad económica cualquiera de los numerales que ves en pantalla, tienes que realizar el programa. Igualmente va a pasar con sector de minas y energía, igualmente va a pasar con sector de TIC, que tengas esas actividades, códigos SIU en tu actividad, comercio de vehículos, partes, accesorios y piezas, tienes que tener esos códigos SIU en tu actividad, actividades auxiliares de servicios financieros, pues vean lo importante de esto. También vamos a verlo, por ejemplo, empresas que llegan mucho a la asesoría, tiene que ver mucho con la construcción, que estamos dentro de estos sectores. La construcción generalmente siempre va a tener estas actividades. La 4210 siempre está, la 4290, y pues te dedicas a la construcción, siempre la vas a tener dentro de tus códigos SIU. Es decir, cumplidos todos estos requisitos estimados, tenemos que implementar un programa de transparencia ética empresarial. ¿Qué diferencia? Bien recuerden del otro bracito, Sagrilaf o medidas mínimas, aquí no existe un PTE de medidas mínimas. Hay que crear el PTE con todos los lineamientos que me dice la circular del 2021, capítulo 13 de la circular básica jurídica, con todos los lineamientos frente a su diseño, implementación, eh, análisis de riesgos, ¿vale? Porque acuérdense que los programas de compliance, tanto en SEGLAF como en PTE, siempre seguía por el principio de enfoque basado en riesgos, que pues es una recomendación del GAFI, que hay que identificarlos, hay que evaluarlos, hay que monitorearlos y hay que hacerles el debido seguimiento. Entonces, cuando ustedes se encuentran con esta circular, pues siempre el análisis que yo sugiero es hacerlo de esta forma como en estos cuadros pueden apreciar, que sea un nivel de escala.
porque recuerden que si falta alguno de estos requisitos, puede estar eximido de presentar el programa. Y siempre pasa porque dice, oiga, Santiago, yo tengo esos ingresos o tengo esos activos, pero yo no tengo esos códigos SIU para un PTE. ¿Estaré obligado? La norma me dice que si no estás dentro de esa actividad económica, pues no tendrás que hacer el programa de transparencia. Santiago, estoy en el sector farmacéutico, estoy en estado de vigilancia, pero tal vez no tengo los ingresos o los activos de 30.000 y tengo contratos con el Estado superiores a 500. Pues no estás obligado porque no llegaste al tope de ingresos activos. Entonces, des en cuenta el análisis tan importante que hay que hacer de estos numerales. Obviamente, primero, por su estado de supervisión, inspección, vigilancia y control. En segundo, por su capacidad financiera, llamémoslo ingresos totales, activos totales y actividad económica. Para PT es importantísimo si realizaste transacciones internacionales y contrataste con el Estado. Fundamental. Y ojo acá, porque no sé si entre los asistentes hay alguna persona que asesore o esté vinculada a una entidad sin ánimo de lucro, tanto nacional como extranjera. Aquí los factores son muy diferentes, pero puede que las tengamos en esta charla, Santiago, y asistentes, que ahorita se nos viene una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque habíamos agregado a las entidades sin ánimo de lucro y a las cámaras de comercio realizar los programas de transparencia y programas de SagriLab plenos por el simple hecho de tener su categoría. Ahorita hay un proyecto de circular por parte de las supersociedades que quiere disminuir los criterios porque hay muchas entidades del exterior que vienen permanentemente a Colombia bajo la figura de la SALNI o sociedad, entidad sin ánimo de lucro extranjera, pues no va a tener esa capacidad para pues, crear esta robustez de programas. Entonces, básicamente, estamos a la espera de ese proyecto, sí es muy importante, quería hacer mención un poquito a eso, pero antes de continuar con el siguiente punto, los siguientes puntos, no sé si existe alguna duda sobre la categorización de los programas AgriLab y PTI. No, pareciera que no, Santiago. Sigamos adelante. Perfecto. Entonces, puntos importantísimos a pues, nuestros asistentes es que si a 31 de diciembre del año 2024 vamos a tener un cambio importante, o ya lo tenemos, o ya lo tuvimos, por ejemplo, en periodos pasados y dejamos esto por fuera, pues va a ser el momento de que hagamos este análisis, ¿correcto? Entonces, hay que mirar cuántos fueron sus activos totales a cierre el 31 de diciembre, cuáles fueron sus activos totales a corte de 31 de diciembre, ver si sigo en estado de inspección, ver si ya estoy en estado de vigilancia por mi número de activos o ingresos, que también eso va a ser un diferencial, que si mi actividad económica cumple con los presupuestos para tener SagriLab PTE, recuerden que son las actividades financieras no financieras designadas, las AFPND para el sistema SagriLab, y recuerden agentes inmobiliarios, sector de minas, servicios jurídicos, servicios contables, activos virtuales. Para programas de transparencia, importantísimo ver si tuve transacciones internacionales. Ojo que esto también es importante y quiero hacer hincapié un poquito en esto. La norma en sus definiciones para el PT me habla de transacciones, es decir, ingresos, es decir, egresos, es decir, contratos, donaciones, cualquier tipo de transacción que se haga con entidades del exterior. No necesariamente tiene que haber un contrato de por medio. Para sectores específicos como farmacéutico, automóviles, construcción, infraestructura, que ya vimos, tengan muy en cuenta si realizaron contratos con el Estado y si esos contratos con el Estado fueron iguales o superiores a los 500 salarios mínimos que ya vimos. ¿Listo? Entonces, este análisis, vuelvo, repito, se sugiere que se haga a escala porque uno a veces no, a mi empresa le toca porque es que yo pertenezco a ese sector o porque tuve todos estos ingresos. Pero estos programas son muy meticulosos y requieren que tengas que cumplir con todos y cada uno de ellos. Si dejas uno por fuera, pues no tienes la obligación. Santiago, es que me ha llegado por parte de la superintendencia unos
eh, casi que hace lo que hacía la DIAN, como unos informes persuasivos para presentar un informe 75. Y es que son invitaciones que hace la Superintendencia de Sociedades que dicen, oiga, creo que usted está en el sector para tener un Sagrilaf, un PTE. Lo invito a que aplique los capítulos de ese capítulo 13. Y ojo que esto confunde, ha confundido, porque nos han llegado varias asesorías al respecto de que ya se asustan porque piensan que es un requerimiento inmediato. Y la invitación es más bien, ojo porque la Super me tiene en el radar. La Super ya lo ha confesado incluso. La Super Sociedades ha dicho que ellos utilizan sistemas de inteligencia artificial para determinar que las empresas en sus estados financieros puedan estar inmersas a implementar un SAGRILAF, un régimen de medidas mínimas o un programa de transparencia. Pero eso no es palabra final. La superintendencia dice, si nunca te llegó eso es porque no estás obligado. Pero si te llegó, revisa. Ojo, revisa. Si ustedes reciben esa invitación, ese acto, ese documento por parte de las supersociedades, pues la primera mensaje que les doy es no se asusten. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es el análisis. Análisis si me considero sujeto obligado, de acuerdo a los capítulos cuartos de cada una de las circulares, y ver si me aplica la elaboración e implementación de estos sistemas de cumplimiento que vamos a tener plazo hasta el 31 de mayo. Entonces, la invitación a los asistentes es que ahorita, 31 de diciembre del 2024, revisemos balances, revisemos ingresos, revisemos activos y analicemos si nos toca eh, a involucrarnos dentro del sector de sujeto obligado o entidad obligada, porque, ojo, el plazo para tener elaborado e implementado, ojo, no es tener el manual, tener los documentos, no, es tenerlo ya en etapa de ejecución hasta el 31 de mayo del 2025. Entonces, digamos que va a haber un plazo prudencial. Este tipo de programas, pues, no se hacen de un día para otro. Eso quiero también dejarlo muy claro. Entonces están en el momento para que después de realizar su análisis vean qué obligaciones tienen frente a los programas SagriLaft y PTE. ¿Tengo o no tengo que nombrar al oficial de cumplimiento? Yo como representante legal voy a tener que liderar el programa. Entonces vean todos estos factores que el tiempo es el que nos va diciendo cómo hay que materializar. ¿Listo? Y ojo acá, importantísimo, antes de que Santiago tome la palabra. A mí personalmente no me gusta mucho dar este mensaje, pero sí es muy importante darlo. Y son las consecuencias que hay o que tienen las compañías obligadas que no lo implementan o lo implementan mal. Y es que acuérdense que la Superintendencia de Sociedades es una entidad de supervisión que tiene facultades sancionatorias. Y la norma me dice que pueden multar a las empresas por el simple hecho de no tener los programas o tenerlos mal hechos hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ojo acá, porque ya lo vimos recientemente en sanciones que han implementado a empresas como Renault, Rappi, pues lo digo porque esto es público, que las sanciones no es porque no tengas el programa o porque tengas mal hecho el programa, sino por cada cargo que te pueda dar la super. La super en una etapa de investigación te puede decir, cargo número uno tiene mal el análisis de gestión de riesgos, cargo número dos, usted no nombró oficial de cumplimiento, cargo número tres, usted presentó tardíamente o implementó tardíamente el programa. Y por cada uno de los cargos me puede multar hasta por 200 salarios mínimos. Entonces, imagínense la gravedad que puede ser esto para una pequeña o mediana empresa que está obligada por requisitos de activos, actividad económica, ingresos, que hizo contratos con el Estado o que tuvo transacciones internacionales. Entonces, el golpe puede ser durísimo, ¿vale? Entonces, la invitación es a que realicemos este análisis muy, muy, muy juiciosos. Pues dudas, pues pueden contar con nosotros sin duda alguna para que dentro de sus compañías podamos mirar esta obligatoriedad. Y pues ya saliéndonos un poco como de esta parte terrorífica, pues también invitar a aquellas empresas que tal vez no tengan la obligación de hacerla, no sean sujetos obligados o no sean entidades encargadas de implementar estos programas, hacerlo como una práctica de buen gobierno corporativo. Por experiencia se los digo. Yo en la firma, o hemos manejado en la firma clientes que han implementado estos programas de forma voluntaria. Y esto tiene unas ventajas muy importantes. Pues la primera, que
Recuerden que esto cada año la superintendencia seguramente va a ir reduciendo. Es decir, más empresas van a tener que implementar estos sistemas. Y segundo, que en caso de incumplimiento por una investigación administrativa de X o Y situación, porque acuérdense que esto no solamente es para compliance, sino otras obligaciones corporativas que tengan las entidades, estos o la implementación de estos sistemas les va a ayudar a reducir las sanciones, porque estas prácticas de buen gobierno corporativo son análisis que hace el supervisor en su etapa investigativa y de sanciones administrativas. Ah, tienes un programa voluntario Sagrilaf PTE, chévere, porque yo te estaba investigando por esto, te voy a disminuir las sanciones. Entonces vean las ventajas que tiene. Y la más importante, creo yo, que es un tema de activación económica. Hoy por hoy, clientes de sus empresas, entidades del exterior, están exigiendo tener estos programas así no estés obligado. Entonces, están haciendo apertura de mercado, van a tener más actividad económica, van a desarrollar su objeto social con este tipo de empresas que se los exigen. Entonces, vean la importancia que tiene esto, ¿vale? No sé, Santiago, si tenemos alguna pregunta en el chat o Sí. alguien quiera No, no, hay participar. preguntas. Santiago, yo quería hacer como como un resumen que me parece clave y es, o un comentario y es que estos programas, aunque están bajo la égida digamos, del compliance en general, son programas independientes. Es decir, tienen obligaciones diferentes, tienen las matrices de riesgo o los riesgos que están llamados a cubrir son totalmente diferentes, aunque están relacionados digamos, como en la ética empresarial. eh, las funciones, los, los perfiles de los oficiales de cumplimiento son diferentísimos, los plazos, etcétera. Y yo he visto casos en que pues hay compañías que requieren implantar los dos programas. Hay compañías que requieren implementar solo PTs. Hay otras que solo requieren PTs y medidas mínimas, por ejemplo. Hay otras que tienen PT más Agrilab. Hay otras que definitivamente no requieren bajo la norma implementar ninguno de los programas. Entonces, pues quería llamar la atención de ese hecho y que son programas independientes con análisis totalmente diferentes y con, digamos, procedimientos y actividades de ejecución, de planificación y de diseño totalmente diferentes. Yo quería agradecerle, creo que fue muy claro, Santiago, hemos cumplido el objetivo, estamos en el tiempo, creo que fue Qué pena, claro. Santiago, interrumpo. Participó Felipe Salazar, que me parece muy Ah, buenísimo el comentario y qué la pena, pregunta. Felipe, no lo había visto. Eh, Nos dice Felipe, bueno, muchas gracias a ti, pues, por la asistencia. Como ven ustedes en la práctica, estos programas de cara al emprendimiento en Colombia podría ser un factor que desincentive crear empresa por costos asociados al cumplimiento. Mira, Felipe, esto es una discusión que yo he tenido con académicos, con oficiales de cumplimiento, incluso con startups, con emprendedores. Y pues mira, la respuesta es muy sui generis, porque mira el mensaje que nos da la circular. No más abriéndola vas a encontrarte circulares de 27, 30 páginas que uno se coge la cabeza y dice que es todo lo que tengo que hacer. Ya de entrada hay un desincentivo. Segundo, que me toca, ¿cómo así que me toca contratar un oficial de cumplimiento? Costos. Oiga, que cómo así que si no le... No, esto yo no lo puedo hacer porque necesito un experto, un especialista. O sea, digamos que la palabra que usas de desincentivar el emprendimiento puede ser un tema de sensación y sentimiento. Pero esto también hay que mencionarlo a nivel global. Y es que, pues acuérdate que las finalidades es luchar contra la corrupción, luchar contra el soborno, luchar contra todos estos delitos, pues que son los que realmente perjudican al país. Y una de las mejores formas, y por eso el mensaje, porque esto lo hace la superintendencia de acuerdo a recomendaciones de la OCDE, y es, venga, traiga usted esos programas y ponga a la gente a implementarlos porque hay que cubrir estos riesgos, ¿cierto? Pero, pero entonces, esto es un tema que si tú te capacitas, tienes una buena asesoría, tienes una buena guía,
se puede llevar. Mira, yo también he tenido la oportunidad de llevar esto con pequeñas empresas, pues digamos que afortunadamente los emprendimientos, pues ojalá siempre pasara, arrancaran con activos de aportes superiores a 3.000 salarios mínimos. Eso de entrada, pues tal vez no pasa, salvo pues, cuando hay inyecciones de capital y demás, ahí sí ya es cuando uno se pone a pensar, oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero no lo veas tan en la óptica de que esto es malo y que va a generar el decaimiento de la creación de empresas. Yo creo que más bien hay que verlo por el lado positivo y que sean las empresas pequeñas y los startups la que creen una empresa y hagan voluntarios programas de esto. Imagínate la imagen que le estás transmitiendo a la sociedad, a tu cliente, a tu inversionista. Imagínate, mira, te voy a poner un ejemplo, qué pena me estoy extendiendo un poco, pero es que me parece buenísimo este comentario que hace Felipe. Imagínate, una de las obligaciones más importantes que tienen tanto en el SagriLab como en el PT es el conocimiento de la contraparte. Tú tienes que saber con quién estás contratando, de quién estás recibiendo inversión. Yo como inversionista de tu emprendimiento, te oye, me gusta, quiero invertir dinero, y quiero invertir capital en tu empresa y tú me presentas, oiga, yo tengo un programa de PT o tengo un régimen de medidas mínimas, lléneme este formulario porque yo necesito saber quién es usted, yo necesito saber si tiene antecedentes, si usted está en listas restrictivas, están listas vinculantes y uno como inversionista dice, ah, no, pues le voy a meter plata y ahora salí debiéndole que me tiene que investigar. Ese puede ser un mensaje, pero es todo lo contrario. Nosotros, por este lado, pues aquí en el ejemplo, si fuese inversionista, uno como inversionista más bien lo ve positivo, va a decir, me gusta esa empresa, me gusta ese emprendimiento, porque está generando programas de cumplimiento que mitiga X o Y factor de riesgo de delito y que eso me genera transparencia. Que la persona o la startup o el emprendimiento que está creando estos programas de entrada me da credibilidad, voy a creer en usted, me da confianza, que eso es lo que más se está perdiendo hoy día en las empresas. Entonces, muchas gracias Felipe por tu comentario, espero pues haya sido claro un poquito en esto. No sé, Santiago, qué más tengamos por Creo que, no sé si haya más discutir. preguntas o comentarios. Les agradecemos a todos la participación y le agradezco a Santiago por esta excelente charla que nos ubicó y nos aclaró muchas dudas y nos hizo ver la importancia de esos programas y los retos que se pueden venir para muchas empresas en el año 2025 con la implementación de estos programas. Muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad para otra charla de interés para todos ustedes. Que tengan buen día. Gracias Santiago, a todos, muchas gracias. Feliz día.